están? Bienvenidos, soy Jessica Sotohuerta. Quiero invitarlos a que nos acompañen en este especial Congreso Futuro, en el que llevamos a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 invitados que hemos tenido año a año, desde el 2011 hasta la fecha, en Congreso Futuro. Les recuerdo que Congreso Futuro nació en la Comisión de Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Carolina Goich, Alfonso Urresti, Juan Antonio Coloma y Francisco Chaguán, y que cuenta con la colaboración de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo social, político, público y también privado. Además, estamos transmitiendo en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Llevamos a todos los rincones de Chile cada una de las temáticas que se han abordado en Congreso Futuro. Todo esto gracias a la alianza que el Senado tiene con la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces con este especial Congreso Futuro. Empezamos este especial Congreso Futuro entonces con Catarina Paukner. Ella es doctora en Ciencia de los Materiales, investigadora, cofundadora y también directora de Cambridge Nanosystem, una de las primeras empresas encargadas de la creación y la manipulación del grafeno, un material que presenta excelentes propiedades por su ligereza, la posibilidad de conducir fácilmente la energía e incluso se considera 100 veces más resistentes que el acero. Una de las charlas ofrecidas en el año 2018, Grafeno, el supermaterial del futuro. Catarina Paukner, quien fue bautizada por la prensa inglesa como la primera dama del grafeno, nos dijo en aquella oportunidad que cada vez que la humanidad descubre un nuevo material, cambia la forma en que vivimos. Catarina Paukner, aquí en Congreso Futuro. Good afternoon. Buenas tardes. I find it quite interesting how Encuentro interesante cómo we get used to nos certain things acostumbramos a that ciertas were cosas que completely no topic for even our parents' no era tema ni siquiera para la generación de nuestros padres. Por ejemplo, solíamos changing technology, cambiar la tecnología, incrementally optimizando la tecnología. Así se decía. Hace 20 años nadie tenía un celular y ahora tenemos que actualizarlo cada 2 años, ¿cierto? Para estar, bueno, actualizado. Hace 8 años nadie sabía qué era un tablet. Ahora tenemos que también actualizarnos con eso. Cada año. Realmente cuando hay un nuevo desarrollo, algo radicalmente diferente, generalmente reaccionamos de una o dos formas. O es uno pasa por la euforia, ¿cierto? Cuando las pantallas funcionan, o temor. Muchas personas aquí presentes, incluso en temas que se ha mencionado esta semana, piensan, espero que realmente esto no se lance, que no cambie la forma en que vivimos. Y es un poco temerosa la cosa, quizás porque muy difícil de realmente entender e imaginar cómo sería la vida con este gran cambio. Y de pronto, y también hay otra cosa de reaccionar a cambios tan fundamentales que puede ser, bueno, sí, la euforia puede ser, y uno puede pensar, esto es lo que necesitábamos, esto va a cambiar y hacer que la vida valga la pena, esto es lo que siempre quería. Entonces realmente nos emocionamos y quisiera en estos 25 minutos deben de cómo funcionan las diapositivas, si es que podemos encontrar una tercera opción de cómo considerar un desarrollo radicalmente nuevo. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque en el mundo de los materiales, si hay un nuevo descubrimiento, algo muy innovador en el mundo de los materiales, siempre tiene un impacto masivo de cómo continuamos con nuestras vidas. Por ejemplo, si piensan en cuando nos alejamos de la madera, a pieles, cuero, hacia después mortero, ladrillo, piedra. Y cuando, por ejemplo, descubrimos el vidrio por primera vez, y de pronto fue posible contener y visualizar, o sea, protegerse y tener luz.
tuvo un enorme cambio en nuestras vidas. Y recientemente, por ejemplo, cuando descubrimos el sílice, un semiconductor, ese cambio, el descubrimiento de este material y el impacto que tiene sobre nuestras vidas, incluso hoy, e incluso 50 años atrás, nadie hubiese previsto esto. La forma en que la vida funciona y cambia drásticamente cuando descubrimos nuevos materiales. Por ejemplo, las personas quienes crearon los primeros transistores, el tamaño de una casa en los 40, nunca hubiesen previsto que ahora andamos con cientos de transistores hoy en día, en la actualidad. Entonces, a lo que me refiero es que es sumamente importante que aprendamos de estos descubrimientos históricos y cuando se crean, se fabrican, hay que considerar y comenzar a considerar el impacto mayor que tienen nuestros desarrollos y descubrimientos sobre nuestro planeta, nuestra humanidad, que comencemos a considerar y pensar de manera sustentable y que comencemos desde el principio desarrollarlos de manera sustentable. Si se aprende de la historia es positivo porque no todos sobre los materiales y los descubrimientos de estos es solamente positivo. En el siglo XX fue dominado por los polímeros, los plásticos, ese desarrollo tan emocionante de un nuevo material que nos permitió crear cosas de manera ligera, flexible y mucho más económica. Y de pronto hay cosas que se pueden utilizar por una vez, todo maravilloso, y nos emocionamos todos y ahora tenemos nuevos métodos de producción debido a este material. Podemos tener impresoras de 3D que no pueden ser fabricadas de otra manera, entonces realmente es emocionante. Y este material fue a todas partes. Y la verdad es que no era para tener un impacto sobre los problemas en los cuales nos enfrentamos. Sí, pero nadie hubiese considerado una forma de salir de este embrollo. Entonces, es muy importante que aprendamos de esto y que nos continuemos con el mismo sendero cuando desarrollamos cosas nuevas ahora. Quisiera contarles sobre un cuento de un nuevo material muy emocionante y que lo examinemos desde este punto de vista, de la sustentabilidad. El grafeno es un material muy interesante, no solo porque obtuvo mucha atención de los medios, una vez que también en el año 2010 este material entró al ámbito del premio Nobel. El grafeno es una capa única de carbono que tiene una estructura en forma de hexágono. Durante 60 años aproximadamente, los científicos estaban calculando y modelando y considerando cómo sería si pudiésemos crear un material que tiene solamente el grosor de un átomo. Si lo ponen lateralmente, no desaparece. Por eso lo denominamos un material de 2 dimensiones. No se extiende a la tercera dimensión. Así que todos estos cálculos y modelos y conversaciones llevaron a, primero que todo, el acuerdo de que esto sería algo maravilloso. Un material de una capa molecular, de un átomo, que combinaría una alta conductividad, que combinaría muchas propiedades que no conocemos, pero y los científicos acordaron que, aunque este material es maravilloso, es imposible crear. No va a ser estable energéticamente, desafía las leyes de la física, así que no puede existir. Y esta es la razón de por qué fue terrible que cuando en 2004 los científicos en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, por primera vez aislar el grafeno. Una capa de carbono, de un átomo. Fue maravilloso en realidad. Es un material que supuestamente no debiese existir. Y los científicos que aislaron este material por primera vez luego continuaron a analizar sus propiedades e encontraron que sí.
Los cálculos originales estaban correctas y que el material sí, de verdad, es extraordinario en todas las propiedades que tiene. Es muy resistente, 2 veces más sólido que el acero, es muy ligero, tiene una capa de átomo muy conductivo, es muy ligero, no tiene pérdidas y se calienta 30 veces más rápido que el cobre. Considérenlo. Generalmente, cuando queremos crear un marco, una estructura, digo, ¿utilizo acero o no sé, o otro material, o plástico para mi material? No, mucha gente dice eso, pero grafeno tiene estas propiedades. Es muy resistente, es muy ligero y flexible. Entonces entra el debate aquí. Y por eso se está investigando bastante para diferentes aplicaciones. Porque obviamente las propiedades son muy diversas y tienen un amplio potencial de aplicaciones. Investigaciones en el mundo continúan. Diariamente publican artículos muy emocionantes sobre las aplicaciones para el grafeno. Y estos son desde lo obvio, una pantalla flexible que se puede enrollar y después colocar en su bolsillo, hasta superconductores a temperatura ambiental, incluso armadura muy delgada, pero nos protege de las balas, por ejemplo. Diferentes tipos de aplicaciones. Otras como revestimientos funcionales, por ejemplo, que nos indica sobre la integridad estructural de nuestras estructuras, edificios, y los tatuajes que nos cuentan sobre la integridad de nuestros cuerpos, por ejemplo. Y recientemente, un desarrollo muy emocionante que demuestra que el grafeno quizás en el futuro podría ser una planta energética microscópica, nanoscópica, porque realmente se mueve y se estira, es muy flexible, tiene mucho potencial y hay mucha emoción en todo el mundo en este momento. Me quisiera enfocarme ahora o hablar un poco sobre las aplicaciones que estamos desarrollando a escala industrial en este momento ya en mi empresa. Quisiera comenzar con almacenamiento de energía eficiente, o sea, pilas o baterías. El mercado de las pilas o baterías es enorme y está aumentando ahora con los esfuerzos de alejarnos de los combustibles fósiles para el transporte y entrar en el ámbito eléctrico. Los vehículos eléctricos ahora están en boga. Entonces, el almacenamiento es un poco ineficiente en este momento y pesado. Y ni siquiera hemos tenido que indagar mucho en tecnología futurista, ya que podemos mejorar bastante. En los métodos estándares, el litio, son estas baterías o pilas de litio y hierro. Aquí, litio, aquí en este país existe y se utiliza mucho. Quizás todos tenemos dispositivos que tienen este tipo de baterías con hierro y litio. En la actualidad utilizamos carbono como aditivo. Es posible reemplazar o parcialmente reemplazar el carbono con grafeno, ya que el grafeno es mucho más conductivo que el carbono y por lo tanto se puede reducir la cantidad de este aditivo. Entonces, estos iones de litio que pueden trasladar entre los electrones y cargarse y descargarse. Si podemos reducir el porcentaje de este aditivo, será posible aumentar la capacidad. Y las tasas de carga. Podemos tener pilas que son más duraderas, más ligeras y van a cargarse más rápidamente. Ese es el plan. Hay muchos grupos en el mundo entero están aumentando su producción debido a la demanda de esta aplicación. Otra son los sensores y sensores que se pueden imprimir. Hay una tendencia en este momento de imprimir sensores en general, ya que la impresión está aumentando
especialmente métodos de producción. Los sensores que pueden imprimirse en algunas láminas son muy delgadas, muy pequeñas, y pueden estar ocultas, se pueden utilizar porque son flexibles también. Y especialmente en esta área de flexibilidad, es muy interesante que se puede esconder, por ejemplo, sensores en ropa, su vestimenta. Entonces, el interés de esto es tener, por ejemplo, diferentes sensores que están integrados en la ropa y pueden ver si un paciente aún está respirando, por ejemplo, si los pulmones están en movimiento, o en deportes, por ejemplo, el vestimenta, si uno se mueve correctamente, si se usan los músculos de la misma forma, o como uno se moviliza, y se puede verificar su estado físico. O para el gaming, tener ropa inteligente, por ejemplo, que los transporta en el mundo virtual de su juego. No se necesitan dispositivos. Uno se mueve y el programa ya sabe, y uno se mueve o se moviliza en el mundo virtual. Entonces, estas cosas están muy cercanas, no están lejanas. Para poder imprimir sensores se necesita tintas imprimibles también, y todas estas cosas están en el mundo comercial. Muchos socios han mostrado este tipo de sensores de gas también, y con diferentes tintas. Hay sensores de presión también con esta tinta especial. O sea, todo esto ya viene. Hay otras aplicaciones también para el grafeno, como mencioné. Es un material muy conductivo. Se puede crear capas de una pintura, al igual como utilizamos la pinta para decorar nuestros muros, murallas. Se calienta cuando se conecta a un suministro de energía. Es una gran ventaja sobre la tecnología actual, porque en este momento utilizamos, por ejemplo, muchos alambres de metal que no son muy homogéneos. Entonces es difícil, por ejemplo, calentar superficies que no son planas o que son curvas o tienen diferentes formas. Es difícil calefaccionar de manera eficaz. Y por lo tanto, la tecnología del grafeno permite una aplicación muy ligera para calefacción, muy ligera. Excelente para cualquier cosa que se mueve. Si quieren calentar un avión, las alas de un avión que se congelan siempre, o si quiere calefaccionar parte de un auto, un bote, un barco, es benéfico si esta tecnología es ligera. Algún peso adicional también hay que utilizar combustible. Se ahorran, por lo tanto, mientras más se reduce el peso. Y ese es el interés principal durante los últimos, durante la última aplicación, que es polímeros de fortalecimiento, o compuestos que son muy robustas. Ahora, ya no se construye tanto en metal, ahora en otros compuestos para reducir el peso, y es posible fortalecer los componentes de polímeros de estos compuestos agregando grafeno. También se puede agregar otras funcionalidades, por ejemplo, monitoreo estructural, este tipo de funcionalidad, para tener así un compuesto que es mucho más resistente y sólido. Entonces se necesita menos material, y se puede verificar si estructuralmente aún está estable, si hay algunas fisuras y si va a romper o no. Estos esfuerzos son muy interesantes en cualquier cosa que se mueve, porque si el avión es 20% más ligero que antes, el combustible y la eficiencia de este combustible va a ser mucho mayor. Esos son los esfuerzos que estamos realizando. Así que para poder crear alguna de estas aplicaciones, tenemos que preguntarnos cómo podemos fabricar grafeno. Quizás será que han escuchado de grafeno antes. Si es así, quizás han oído cómo se aisló el primer grafeno. Es una anécdota divertida, porque se realizó utilizando un bloque de grafito. El grafito utilizamos en nuestros lápices a grafito, y cinta. Y se removió el grafeno del grafito utilizando cinta. Fue muy divertido cómo se hizo con wincha. Imagínense que hubiésemos tratado de obtener grafeno para poder crear aviones o fabricar aviones. Obviamente es un proceso más a largo plazo, para poder retirar el grafeno del grafito con scotch.
Pero el método actual para fabricar grafeno es muy lejano a esto, porque aún así se utilizan bloques de grafito que en esencia son pilas de grafito uno encima del otro. Se ingresa en estado líquido, gran cantidad de líquido, con un dispositivo energético, se remueve capas de este material y luego hay grafeno en este volumen de líquido, dentro de este volumen. Ahora, lo que yo veo en este método de producción, el tema es que significa que hay que tener grafito en algún yacimiento, en una ubicación discreta en el mundo y se envía al lugar donde uno quiere exfoliarlo. Y luego hay que tener aproximadamente 10.000 veces más líquido que grafeno al final. Todo lo que se utiliza, mucha energía es exfoliarlo, limpiarlo y se utiliza el material después. En cuanto al aspecto sustentable que mencioné, creo que no es una buena forma, no hay que seguir esto. Y lo que hacemos nosotros, realmente nos enfocamos en obtener una manera sustentable de crear grafeno. Y esto es lo que tenemos. Y hemos hecho esto durante los últimos 6 años. Utilizamos metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy abundante en muchos procesos del mundo, en agricultura a gran escala crea mucho metano. Metano proviene de todos los vertederos que están en todas partes. El proceso de molienda, por ejemplo, también se genera mucho metano. Se crea el grafeno de en un solo paso, que utiliza un sistema de microondas que es como la que uno tiene en sus cocinas. Es un proceso muy limpio, muy simple, que nos permite crear este material sin catalistas, con efecto, sin impurezas, a gran escala. Entonces, obviamente, una excelente manera de crear grafeno, pero tiene un beneficio adicional. Es que no contamina tanto como lo hacen otros procesos en el mundo. El metano es un gas de efecto invernadero 30 veces más potente y atrapa. Es mucho más limpio que CO2, por ejemplo. Entonces, en vez de emitirlo, las personas, lo encienden para producir CO2. Tenemos reactores que crean grafeno en todas las áreas donde se crea metano para poder tener un suministro local del material para crear estas aplicaciones que estábamos hablando previamente, en vez de tener procesos centralizados donde hay que embarcar y después localmente producir todo y después enviarlo nuevamente. No, hay que considerar ahora la sustentabilidad ahora. Quizás un poco temprano porque es un material bastante nuevo, entonces realmente no está a escala industrial en este momento, pero una vez que cambie no es como si uno tuviese la infraestructura y después de pronto todos van a cambiar cómo hacen las cosas. No es así. A eso me refiero. Tenemos que considerar y pensar en una nueva clase de material. Vamos a hacer que funcione. Vamos a hacer lo mismo que el pasado cuando hay un nuevo material, o va a ser diferente. Vamos a ver los impactos a mayor escala ahora y no cuando es muy tarde. Y básicamente eso es lo que yo quería referirme. Quería decir que tenemos esta maravillosa oportunidad. Ahora es el momento de la vida donde nuevamente estamos escribiendo la historia. Los descubrimientos de los materiales quizás no parecen mucho en el comienzo, pero cada vez que hay un nuevo material, esto lleva a grandes cambios en la forma que vivimos nuestras vidas, incluso más que cualquier cosa. Y somos parte de esto nosotros. Estamos experimentando esta revolución de tener nuevos materiales que son bidimensionales. El grafeno es primero de una serie entera de materiales de dos dimensiones que también tienen muchas propiedades y potenciales nuevos y nuevas cosas. Si no podemos cosas que ni siquiera podemos pensar. Nunca podemos prever lo que va a suceder después que se descubre un material nuevo. Pero este es el momento y estoy muy emocionado de cómo va a integrarse y cómo va a cambiar la forma que vivimos nuestra vida.
Tiene propiedades extraordinarias y esto lleva a aplicaciones muy interesantes y emocionantes, pero hay que darle el tiempo normal para el desarrollo de materiales, 30, 40 años quizás. La revolución que vimos con semiconductores fue enorme. ¿Qué va a ser esto? Es un nuevo material bidimensional, algo que nunca habíamos experimentado antes. Y solamente puedo reiterar la importancia de pensar de manera sustentable desde el principio y no simplemente continuar con los mismos senderos de antes. Muchas gracias por su atención. Ahí estaba Catarina Paugner con esta charla ofrecida en el año 2018 en Congreso Futuro, Grafeno, el supermaterial del futuro. Junto a ella, que nos señaló que el grafeno promete grandes avances en ciencia y también en tecnología, vamos a hacer un breve alto en este especial Congreso Futuro, en el que llevamos a ustedes parte de lo que nos han planteado los más de 700 científicos, investigadores, innovadores, pensadores, premios Nobel que han participado en nuestro evento desde el año 2011. Les recordamos que si quieren seguirnos, ingresen a nuestras redes, Twitter, Facebook e Instagram, y también a www.congresofuturo.cl. Ya volvemos con más de este especial Congreso Futuro. Seguimos con este segundo bloque de Congreso Futuro, revisando lo que han sido las exposiciones ofrecidas por distintos científicos, investigadores y aquellos que han participado en nuestro evento desde el año 2011, planteándonos los futuros posibles. Nos vamos a quedar con la estadounidense Susan Fiske. Ella es doctora en psicología, cuya línea de investigación se centra en los prejuicios, los estereotipos y también la discriminación, pero además en cómo competimos, colaboramos y buscamos el poder en la sociedad. Susan Fiske fue galardonada con el premio Fronteras por el papel de los sesgos cognitivos en las relaciones sociales. Ella ofreció su charla en el año 2019, Siendo solo humanos y haciéndonos mejores juntos. En aquella oportunidad nos señaló que los seres humanos somos buenos para buscar las intenciones en el otro, pero actuamos según las intenciones. Susan Fiske, aquí en Congreso Futuro. Buenas tardes, buenas noches, Santiago, y gracias por quedarse hasta tan tarde para escuchar lo que tenemos que decir. Espero que sea útil para ustedes y espero que sea clara también, aunque debo hablar en inglés. Yo pido disculpas. Yo voy a tomar en serio la idea que nosotros estamos pensando sobre nosotros como mejores seres humanos, qué tipo de especie queremos volver a ser, y yo voy a hablar de esto en el contexto de nosotros como seres sociales. Y yo soy simpático me gustan los humanos, siendo humano. Tenemos una debilidad de alguna manera en la manera en que nos interrelacionamos con otras personas, pero yo creo que podemos mejorar. Eso es parte del mensaje. Como seres sociales, nuestro nicho evolutivo o nuestro ambiente adaptivo son otras personas y tenemos que llevarnos bien con otras personas, si no podemos prosperar e incluso a veces no podemos sobrevivir. Como seres sociales, imagínense esta situación. Escuchas que hay personas que van a venir a vivir a su vecindario que no conoces, y están llegando en cantidades muy grandes para que lleguen a la primera página de su diario local. Bueno, ¿qué quieres saber? Lo primero que debes saber es cuáles son sus intenciones. ¿Son amigables o no son amigables hacia ti? Y entonces es como una guardia que está diciendo en la noche, ¿quién va ahí? ¿Un amigo o un enemigo? Entonces debes saber si tienen buenas intenciones, si son cálidos, si quiere que tiene malas intenciones en su vecindario, son fríos. Es en realidad una competencia de cooperación. Eso significa que los seres humanos son detectores de intenciones. Somos muy buenos en tratar de averiguar qué intenciones tiene otra persona.
Lo que después se debe saber es si pueden actuar según sus intenciones. Entonces, si pueden actuar según sus intenciones, son más importantes para ti que si no son efectivos. Esto lo llamamos la competencia, la capacidad. Estas dos dimensiones, calidez y capacidad o competencia, vienen del 80% de cómo las personas forman impresiones de grupos e individuos. Lo que les voy a mostrar es muy simple, pero yo creo que es útil. Es un mapa de tipografía. Voy a darles datos de Estados Unidos y de Chile. Hemos trabajado en esto. El mapa de estereotipo, yo ya llevo más 20 años trabajando en esto, ya no lo puedo creer, pero parece ser una herramienta útil. A mí me regalaron un martillo para la Navidad y todo se vuelve un clavo. Bueno, pero es útil. ¿Dónde va esto? Yo debería decir que esto es el trabajo que hice con Amy Cuddy, Peter Clegg y muchos colaboradores después también. Entonces, una manera de pensar en esto es como un espacio duodimensional, calidez alta y baja y competencia alta y baja. Y como ejemplo, las personas informan a nosotros que en su sociedad, las personas sin techo y los inmigrantes son consideradas como personas no confiables y no cálidos y no competentes. Y las personas informan que los ven como repugnantes. Eso es verdad en muchas culturas en el mundo. Entonces, lo que escuchamos es cómo las personas categorizan a otras personas. Esa es la categoría, la peor categoría para encontrarse. Es una categoría que deshumaniza a otras personas. En otras culturas podrían ser Roma, podrían ser nomás, podrían ser beduinas, pero el denominador común es que son personas sin dirección. En contraste con esto, directamente está la clase media de una sociedad, los ciudadanos. Esto es el grupo adentro y se les califica como alta calidez y alta competencia. Entonces se les puede considerar con orgullo. Muchas gracias. Entonces las personas informan que se sienten orgullosos hacia la clase media y los ciudadanos de su país. Estos dos extremos son muy bueno o muy vano, pero lo que es interesante es la situación mezclada. Entonces, por ejemplo, personas de edad o personas discapacitadas son vistas con calidez, pero con baja competencia. Entonces se le siente como compasión, porque dice, bueno, me siento con compasión, pero mientras te mantienes debajo mío, te voy a dar compasión, pero cuando te pones muy rebelde ya no te voy a dar compasión. Entonces, mientras estoy envejeciendo, ya me siento cada vez más como no quiero recibir compasión. Y en contraste con esto están los profesionales y los ricos, y ellos son vistos como competentes, pero fríos. Entonces, todo el mundo ves que está como desglose de clases de personas ricas que son competentes, pero fríos, y personas muy, muy pobres que son bajo tanto en competencia y en calidez, y personas de edad cálidos pero no competentes. Lo que ocurre entonces cuando le preguntas a las personas respecto de específicos grupos étnicos o razas en su país, es un accidente de inmigración y quién venía, en qué momento, quién estaban originalmente. Esos grupos étnicos también son metidos en parte de este espacio. Ahora les voy a mostrar, aquí tenemos el mapa de estereotipos de Estados Unidos. Entonces, por el lado a la derecha, arriba, tenemos las personas de la clase media, cristianos, hombres, mujeres, blancos. Estas son las personas vistas como defectos culturales en los Estados Unidos, y en la parte a la izquierda vemos los adolescentes y los pobres como cuando son niños, son inocentes,
y cálidos, pero no en efectivo y no competente. Y después los adolescentes van al lado oscuro y después vuelven cuando ya sean adultos. En la parte inferior a la derecha pueden ver las personas adineradas, y en Estados Unidos, por razones históricas, los asiáticos o los judíos son vistos como empresarios desde afuera y exitosos, por eso vistos con en video. Esto es un ejemplo de Chile. Aquí pueden ver el grupo que están probablemente llenando el cuestionario. Entonces son católicos, estudiantes de universitarios y profesores de universidades. Por el lado a la derecha tenemos las personas indígenas, inmigrantes. Estos datos, yo los debería decir, tienen ya 10 años, entonces yo creo que los Pokémon ya no son un fenómeno, pero ya saben lo que quieren decir con esto. Entonces es un poco como los americanos que hablan de los adolescentes, pero serían adolescentes un poco más rebeldes. Ahora imagino que hay otro tipo de inmigrantes que podrían llegar ahí porque hay cambios de inmigración también acá en Chile, pero pueden ver que las personas que están en la clase superior, y nuevamente los judíos y los empresarios, son competentes pero fríos. Y ustedes personas tenían más empatía con los pobres, que tenían más compasión y menos desprecio. Y podemos ver que tenemos uno también para Bolivia, yo lo traje. Bueno, hay algunas similitudes. Los pobres y los indígenas están en la parte baja y baja del espacio. Los católicos, los blancos, clase media, están en la parte superior del espacio. Los niños y personas de edad están en el grupo de compasión. Bueno, pues pueden ver cómo cuando se tienen este tipo de mapas para países es casi como llegar a algún lugar y recibir un mapa geográfico o de calles. Es como un mapa cultural. No es profundo y no hay ninguna garantía que esto es verdadero. Son personas que nos reportan cómo estos grupos se visualizan en la sociedad. No estamos diciendo que los grupos son más o menos confiables o más o menos competentes, sino cómo se nos informa. Bueno, ahora en este momento ya hemos recolectado datos de todas partes del mundo. El milagro del Internet es que las personas nos contactan, dicen que quieren recolectar datos y nosotros les decimos cuál es nuestro método y lo traducen en su propio idioma. Los grupos que son mencionados son los que las personas dicen, estos son grupos sobre los cuales las personas hablan en esta sociedad. Entonces, es 15% de las personas dicen, estos son grupos sobre los cuales se habla en la sociedad. Entonces, les preguntamos a otras personas sobre ellos y sobre su competencia y calidez. Y básicamente el hallazgo universal ha sido que donde las personas de clase media, las personas ricas y los inmigrantes genéricamente y las personas de edad están en todos lados del mundo. Ahora, yo les he contado cuáles son los estereotipos. Yo sugería que estos son accidentes de inmigración, accidentes históricos para que lleguen ahí, pero dado este trabajo en un lugar con inmigración históricamente, y después podemos escuchar las tendencias. Douglas Massey va a hablar de esto, cómo nosotros como sociedad podemos hacer lo mejor de una situación que a veces hace que las personas se sientan incómodas. Claramente esta reacción a los inmigrantes no es una reacción muy constructiva a las personas que vienen a llegar a tu vecindario. Entonces les voy a mostrar la muestra chilena nuevamente. Voy a sacar las etiquetas y el grupo anterior, es ese grupo aquí arriba. Entonces, si pueden ver esta distribución de puntos, sin las etiquetas puede ver que pasa por los 4 rincones del espacio, y lo mismo pasa para Estados Unidos, y también es puesto un círculo alrededor de los alto y alto. Y esto es un patrón que dice, estas personas son nosotros y todas las otras personas son ellos. Entonces, en los Estados Unidos, los 50 estados han hecho experimentos son como experimentos en diferentes circunstancias sociales, y hemos
juntado estas mapas para los 50 estados y cuando miramos, por ejemplo, Maine y Wyoming, que no son estados muy diversos, no tienen mucha inmigración, obtiene mucho como el mapa chileno. Pero si miramos si miramos los estados más diversos en nuestro país, Hawái y Nueva York, tienen muchas diferentes etnias y mucha inmigración, y lo que se puede ver aquí que la nube de puntos se ha movido hacia el rincón arriba. Entonces todo el mundo está en el grupo anterior. Entonces, en vez de destruirse a través del espacio, todo el mundo es nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Y entonces el grupo en la mayoría de nuestros estados, en los menos diversos se mantienen ahí, pero en los estados más diversos la gente se acostumbra y hablan en forma positiva. Lo que encontramos en otros datos, cuando preguntamos por los inmigrantes de las personas, especificamos inmigrantes no documentados, primera generación, segunda generación, se pueden ver que los inmigrantes genéricos son considerados como esas personas, pero si miramos la tercera generación, inmigrantes de tercera generación, son personas como nosotros. Si miramos los inmigrantes documentados, son también personas como nosotros. Y entran hacia el grupo N. Y los americanos tienen algunas características de raza bastante particulares, pero mi punto es que con el tiempo las personas que inicialmente son vistas como personas de afuera o después entran al grupo, entonces ser humano no es sorprendente que nos sentimos más cómodos con personas que son como nosotros, pero con el tiempo nos volvemos mejores humanos en conjunto, y eso es mi mensaje, y yo quiero agradecerles y agradecer a mi laboratorio que contribuye a todo este trabajo. Muchas gracias. Hoy quisiera hablar sobre las elecciones y imaginemos unas elecciones presidenciales donde tenemos 3 candidatos y Benicio Carmen, y aquí vemos las preferencias de los votantes. La primera tabla nos muestra 40% de los votantes prefieren a Ana en vez de Benicio y Benicio que Carmen. ¿Quién va a ganar esta elección? Es bastante claro. Ana va a ganar las elecciones porque ella tiene 40% de los votos, que es más que los otros candidatos. Pero hay un problema acá. El problema es que si vemos las tablas van a ver que el 60% de los votantes prefieren a Benicio que a Ana. Y 60% de los votantes prefieren a Carmen en vez de a Ana. Y 60% de ellos dicen que Ana es el peor candidato. Entonces, ¿por qué gana ella la elección? Si vemos que ocurre acá, aunque el 60% de los votantes creen que es el peor candidato, estos votantes están divididos entre Benicio y Carmen. Entonces, la solución de esto, en estas situaciones, tenemos otro voto entre Ana y el siguiente candidato, que en este caso sería Carmen, que tiene 35% de los votos. Y si hacemos esto, pueden ver que en las elecciones Carmen va a ganar al 60% de los votos, lo que es muy bueno, pero hay otro problema que hoy, si vemos la tabla, pueden ver que 65% de los votantes van a preferir a Benicio en vez de a Carmen. Entonces se ve como el candidato erróneo ha ganado nuevamente. ¿Qué pasa entonces? Esto nos muestra 2 cosas. Primero, la pluralidad es una forma pésima de elegir a los presidentes. Y eso así es como se hace en Estados Unidos. Segunda conclusión, tener una segunda vuelta no va a arreglar el problema. Y de hecho, la pluralidad también es mala para el Parlamento. Y Anthony ya habló de esto sobre el Reino Unido. Imaginemos un país que tiene 3 partidos políticos, A, B y C. Digamos que este país tiene 5 distritos y cada uno de estos distritos, las preferencias de los votantes se ve ahí en la tabla. Pueden ver entonces que cada distrito tenemos un 40% de los votantes que van a preferir el partido A, 30% de los votantes van a preferir el partido B y 30% el partido C. Bajo la regla de pluralidad de votos, ¿qué pasa? Cada distrito va a ganar el partido A.
Va a ganar todos los escaños del Parlamento, va a tener el control del Parlamento y va a implementar las políticas de este partido. El problema es que 60% de los votantes cree que A es la peor opción política. De hecho, cuando combinamos la pluralidad con la representación regional, vamos a ver que hay pequeños partidos que se pueden llevar a este poder político porque las personas no van a votar por ellos. Finalmente, los dos partidos más grandes van a sobrevivir y esto a veces se llama la ley de Duverger. Pero aún si tenemos una situación donde hay solo dos partidos políticos, la representación original combinada con el voto de pluralidad le va a dar la respuesta errónea. Digamos que tenemos nuevamente 5 distritos en un país y digamos que la preferencia de los votantes, como se ve en la tabla, y voy a asumir que cada distrito tiene 22 votantes. Vemos aquí que en los primeros 2 distritos, 100% de los votantes prefieren el partido B, mientras que en los otros 3 distritos, 60% de los votantes prefieren el partido A y 40% prefieren el partido B. ¿Qué va a ocurrir? Bajo la regla de pluralidad, el partido A va a ganar 3 de los 5 escaños. Significa que va a controlar el gobierno, va a tener una mayoría de escaños en el Parlamento que va a influenciar todas las políticas del partido A. Pueden ver ahí en la tabla que 64% de los votantes prefieren el partido B. Significa que la mayoría de los votantes van a estar muy tristes con el resultado de esta elección. Lo bueno es que Chile no utiliza este sistema. Chile usa el método regional DONT. Este no arregla este problema tampoco. Para ver esto, digamos que el país tiene 25 distritos y cada uno de estos distritos va a elegir a 4 representantes usando este método DONT. Digamos que en este país hay un partido rojo A y hay 6 partidos muy similares azules, que es el B, C, D, E, F y G. Entonces, son similares estos partidos azules. Digamos que la preferencia de los votantes de estos 25 distritos, como se ven en la tabla, podemos ver que en cada distrito, por sobre el 40% de los votantes les gusta el partido A y el otro 60% están más bien uniformados en cuanto a los 16 los partidos azules. Lo que ocurre con este método es que el partido A va a ganar todos los escaños de cada distrito, va a tener 100% de los escaños en el Parlamento y control en el Parlamento. Sin embargo, pueden ver en la tabla que 60% de los votantes prefieren al partido azul. La mayoría de los votantes van a estar descontentos con este sistema. ¿Cuál es la solución? Una solución podría ser tener una representación completamente proporcional. Una fracción del Parlamento la controla un partido que va a ser la misma fracción del voto popular que ese partido obtuvo. Si el partido X tiene 25% de los votos, entonces tiene 25% de los escaños en el Parlamento. Es un buen sistema este, sin embargo tiene algunos problemas. El primero es que hace que los partidos políticos controlen la entrada al Parlamento. No pueden elegirlo a menos que sean parte de un partido político. No hay espacio para candidatos independientes. El segundo problema es que con este sistema los candidatos ya no van a representar el interés de las regiones y realmente no representan a los votantes, representan a los partidos. Y el tercer problema es lo que se llama la paradoja de Ostrogorsky. Veamos cómo funciona. Digamos que hay 2 partidos políticos nuevamente, A y B, y digamos que la elección se decide en 3 temas: la economía, medioambiental y social. Esta tabla nos muestra las preferencias de los votantes y lo que ven en esta tabla, por ejemplo, 20% de los votantes prefieren el partido A, la política económica, pero prefieren el B sobre los temas del medio ambiente y social. 20% prefiere la economía, pero para las políticas sociales y económicas, etcétera. Digamos que cada persona vota por el partido con lo que está de acuerdo en los temas principales que le interesan. Lo que va a pasar es que los primeros 60% de las personas van a votar por el partido B porque están de acuerdo en 2 de 3 temas y el último 40% va a votar por el partido A.
Bajo este sistema de representación proporcional significa que el partido B va a controlar 60% de los escaños del gobierno y significa que van a tener la mayoría absoluta y van a implementar las políticas del partido B. Hay un problema. Si ven la tabla, pueden notar que cada uno de los problemas, la mayoría de los votantes prefiere el partido B, las políticas de este partido. La mayoría de los votantes van a estar descontentos con cada una de las decisiones que toma este gobierno. ¿Cuál es el problema acá? Aprendimos tres cosas. Primero, que combinar la pluralidad con la representación regional es una forma terrible de elegir a los parlamentos. Segundo, el método DONT que se usa aquí en Chile es un poco mejor, pero realmente no repara el problema. A la proporcionalidad es un poco mejor también, pero tampoco arregla este problema. Quizás el problema es que estas reglas de votación no utilizan toda la información sobre las preferencias de los votantes. Solo vemos a cada votante y su opción principal, no las distintas referencias. Y la solución de un sistema más sofisticado es tener 2 puntos para las opciones del votante, 1 punto para la segunda opción. Y el candidato con la mayor cantidad de puntos va a ganar. Entonces sumamos. Por ejemplo, en esta tabla aquí vemos que el candidato B tiene 45 puntos del 45% de los votantes que le dieron el ranking como segundo y 2 por 35, 70 puntos del 35% de los votantes que lo dejaron como el primero y en total es más que cualquiera de los otros candidatos. Por lo tanto, el candidato B, Benicio, va a ganar las votaciones. Esta regla se llama la regla del límite y tiene de borda y tiene muchas buenas propiedades, pero también tiene algunos comportamientos extraños. Para ver esto, veamos, tenemos nuestros 3 candidatos de nuevo, Ana, Benicio y Carmen. Veamos el puntaje de Carmen. Solamente obtuvo 75 puntos, por lo tanto no va a ganar las elecciones. Ella lo sabe, entonces se puede retirar, pero si se retira de la elección, vean cuidadosamente si ella se va de la elección, entonces Ana va a ganar en vez de Benicio. Al salir uno de los candidatos cambia la situación. Esto nos muestra que la regla de borda está influenciada por alternativas irrelevantes. Y aquí gana Carmen. Entonces, ¿qué pasa? No tiene solamente este problema. Nuestro famoso Kenneth Arrow dice que cualquier regla basada en la preferencia va a ser sensible a algunas alternativas. Otro problema es el voto estratégico. Veamos los apoyos de Carmen de nuevo. Ellos prefieren Ana a Benicio. Ellos pueden decir, sabemos que Carmen no va a ganar de todas maneras. ¿Por qué no mentimos y fingimos que apoyamos a Ana y hacemos que Ana gane? Si ellos estratégicamente votan de esta manera, pueden cambiar el resultado de la elección. Esto puede mostrar que Borda puede ser manipulable por el voto estratégico, pero esta no es la única problema de tema. En este problema tenemos el teorema de Gabor. Toda regla razonable puede ser susceptible al voto estratégico. En respuesta a este fenómeno, William Riker dijo, creo que significa que la democracia nunca puede ser utilizada para dar una señal positiva de lo que la gente necesita. Pero Amartya Sen dice, quizás el problema es que para los votos tenemos información ilimitada, podríamos utilizar mejor información y podríamos escapar de la imposibilidad. Entonces, vamos al voto por aprobación. Aquí podemos votar por todos los candidatos que queramos, pero no puedes votar por un candidato más de una sola vez. Entonces, acá digamos que hay 4 candidatos A, B, C y D, y hay 8 votantes y ellos votan como se muestra en esta tabla. Algunos votaron por A, el segundo votante vota por A y B, el tercero por B, C y D, y así sucesivamente. Añadimos los votos para tener el total que se ve abajo. El mayor resultado es B y él gana la elección. Esta regla es muy buena para encontrar el compromiso que es aceptable para la mayor cantidad de personas y logra escapar el teorema de la imposibilidad y es resistente al voto estratégico. Otra posibilidad es el juicio
juicio mayoritario, desde esta regla los votantes dan notas a los candidatos y el candidato con la nota mediana gana. Y digamos que las notas que se permiten son oro, plata, bronce y tenemos acá el primer votante le da medallas de oro a B, y al otro C y al otro D, y abajo tenemos las últimas a los 4 candidatos quien recibe la mayor cantidad de oro, por lo tanto B gana la elección. El juicio de mayoría o mayoritario es adecuado cuando hay un juicio de calidad o mérito y logra escapar la teorema de imposibilidad de Arrow y es resistente al voto estratégico. Una tercera posibilidad se llama voto evolutivo. En los votantes le dan a los candidatos puntos de 0 a 10 y luego añadimos los puntajes y luego el que tiene el más alto gana. Digamos que ellos les dan un puntaje, como se muestra en esta tabla acá, se añade en cada una de las columnas para verlas cuál es el total. Quien recibe el más alto es B, quien gana. Y esta regla es buena para agregar la intensidad de las preferencias de los votantes, logra escapar del teorema de imposibilidad de Arrow. Si ellos votan estratégicamente, funciona como el voto por aprobación. Estas son las reglas, son buenas para elegir un presidente, pero ¿qué pasa si uno quiere elegir un parlamento? En ese caso podríamos utilizar la representación ponderada. Así es como cada votante delega su voto a uno de los candidatos parlamentarios. Y las decisiones en el Parlamento se hacen a través de votación ponderada, que es la manera como cada legislador pesa de acuerdo al número de votantes que votan por él, y no hay partidos políticos. Acá, y si pueden ver abajo, evita el problema de la democracia representativa y la representación regional y proporcional. Quizás ustedes se pregunten, ¿cuál es la mejor regla? Y la respuesta es que depende de los objetivos que tengan. Depende del problema que quieren resolver, no solamente depende de la situación. Si ustedes quieren resolver el choque de intereses entre valores opuestos, quizás la mejor es voto por aprobación o voto evaluativo. En situaciones donde necesitan evaluar el mérito objetivo de los candidatos, digamos que quieren elegir a alguien para un trabajo, el que mejor puede ser el juicio mayorativo. Y para la elección de un parlamentario, la mejor es la representación ponderada. Y para resolver otros tipos de problemas, pueden utilizarse otros tipos de reglas. Como hemos visto, la democracia es complicada, pero espero haberles mostrado que hay una mejor democracia y que es posible. Ahí estaba cómo decidimos por quién votar, una charla ofrecida este año 2020 por el canadiense Marcus Pivato, doctor en matemáticas, quien desde el año 2009 publica en diversas revistas de economía, siendo el más actual La mayoría gobierna en ausencia de la mayoría publicada en la revista Teoría Económica. Junto a él despedimos este especial Congreso Futuro, llevando hasta ustedes los futuros posibles que nos han ofrecido diversos expositores que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011. Les recordamos que este programa está siendo transmitido en las plataformas de distintas municipalidades de nuestro país. Nuestro compromiso es acercar la ciencia y el conocimiento a todos los ciudadanos y a todas las localidades de Chile. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en este especial. Los dejamos invitados a que ingresen a las plataformas de Congreso Futuro, Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden ingresar a www.congresofuturo.cl. Nos vemos.